Hola, soy Gaby Lorenzo y hoy te quiero hablar acerca de la comunicación en química y por qué este proceso es un aspecto central de la química y también de su didáctica. Pero, ¿por qué es importante el proceso de la comunicación cuando estamos hablando de química? En primer lugar, debemos tener en cuenta que sin comunicación no podría haber ciencia, tampoco habría enseñanza. Y pensemos, ¿qué cosas podría haber sin comunicación? Seguramente muy pocas. Si nos metemos en las ciencias y en nuestro trabajo disciplinar, por ejemplo, miremos esta viñeta que está en inglés, pero que nos da cuenta de lo importante que es tener una buena comunicación. ¿Qué pasa si el director del laboratorio nos pide que reordenemos el DNA? Bueno, no se refiere a que cambiemos el orden de las letras, sino a que realmente hagamos algún cambio estructural de algún nucleótido. Bueno, en plan chiste, si no entendemos bien lo que nos están diciendo, si la comunicación no es efectiva, puede haber serios problemas. Entonces dijimos que la comunicación es un aspecto central de toda actividad científica. ¿Y cómo aparece? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comunicación en la actividad científica? Por ejemplo, tenemos las revistas científicas, donde aparecen diferentes tipos de artículos, los congresos, los libros. En todos esos casos son todos elementos de o ejemplos de instancias de comunicación. ¿Qué pasa cuando un colega habla con otro, cuando se participa en un seminario, cuando se discute acerca de un trabajo? Otro ejemplo de comunicación científica. ¿Cómo se hace para pedir un financiamiento para un proyecto que consideramos importante? ¿Cómo hacemos para comunicar, para explicarle a nuestros aprendices, ya sea en un laboratorio, ya sea nuestros alumnos, cuestiones que son importantes para nuestra disciplina? Bueno, tenemos que recurrir a diferentes procesos de comunicación. ¿Y en la enseñanza? ¿Qué pasa entonces? ¿Podemos decir que los y las docentes de química son comunicadores? ¿Por qué? Sí, porque al enseñar tiene que comunicar cierto conocimiento para que los estudiantes lo puedan comprender. Pero ¿qué es eso que comunica? ¿Para qué lo hace? Lo que comunica es información, información acerca de los contenidos que determina esa unidad curricular, esa asignatura. Son contenidos para ser aprendidos. Con toda intención han sido seleccionados y ordenados para que los estudiantes puedan acceder a esa información. Por supuesto, entonces, si los estudiantes son los destinatarios de mi comunicación, tendré que tener en cuenta cuáles son sus características, sus conocimientos, sus intereses, cómo puedo mantener su atención mientras estoy comunicando. ¿Y dónde se realiza este proceso de comunicación? Lógicamente, este es otro aspecto que hay que tener en cuenta. No es lo mismo una reunión informal donde podemos comunicarnos con determinados códigos a cuando pasamos a contextos educativos formales que nos condicionan nuestra manera de comunicarnos, tanto para nosotros como también para los estudiantes que esperan que les contemos algunas cuestiones y de alguna manera particular. Pero estamos en química. ¿Qué característica tiene la química? ¿En qué se diferencia la química de otras disciplinas científicas? Podríamos decir, en un primer lugar, que la química es la ciencia de los sentidos.
Todos nuestros sentidos participan a la hora de involucrarnos con la química. Y esto implica un abordaje en más de una dimensión, tomando como referencia el triángulo de Johnston, pero mirándolo desde otro lado. Podríamos pensar que hay algo que podemos ver, que podemos sentir el olor, que nos puede quemar la piel, y estaríamos hablando de un nivel macroscópico, el nivel de la macroquímica, donde ahí van a predominar los signos naturales. Vamos a ver colores, precipitados, burbujeos, humos negros. Eso es lo que ha determinado a lo largo de la historia de la química que se considere que hay una cultura visual de la química. Para los químicos es muy importante ver lo que está pasando, porque esos signos naturales indican ciertas transformaciones al interior de la materia. No olvidemos, de todas maneras, que también hay otros fenómenos que ocurren a nivel de la macroquímica que no son directamente observables al ojo desnudo, como se suele decir. Por ejemplo, el caso de la pureza de un sólido o de un líquido. No se puede determinar a simple vista. Pero obviamente, esto que uno puede o no observar en un nivel macroscópico hace referencia a algo que está ocurriendo en un nivel que muy difícilmente pueda ser apreciado por el ojo humano, que es el nivel de la submicroquímica. Cada vez hay más instrumentos que brindan información sobre lo que pasa en este nivel. Y esa información, en definitiva, son lo que se denominan símbolos icónicos. Desde ese mundo submicroscópico, que es un mundo invisible, aparecen algunas señales que son transformadas en determinados símbolos a los que arbitrariamente se le asigna un significado, y con todo eso se construye un lenguaje químico. Un lenguaje químico que forma parte de esa cultura simbólica de la química y que en definitiva constituye un estadio representacional. Cuando escribimos, cuando hablamos, cuando nos organizamos en química, estamos en toda su magnitud en el lenguaje químico. El lenguaje químico forma entonces parte de lo que podríamos llamar en general un lenguaje científico. ¿Pero qué es el lenguaje científico? En palabras de Schumer podemos decir que es un instrumento, es una herramienta. ¿Y para qué sirve esta herramienta? Sirve para pensar, sirve para crear, es decir, transformar algo que no existe en algo que sí existe y transmitir o comunicar conceptos, metas, métodos que van más allá de lo que se podría decir exclusivamente con el lenguaje cotidiano. Y tengan ustedes en cuenta que cuando hablamos del lenguaje científico no solamente hablamos de palabras, que las hay términos técnicos que son específicos, pero también tenemos fórmulas, tenemos imágenes, tenemos otro tipo de representaciones externas que también forman parte sustantiva de este lenguaje científico, que en general son híbridos semióticos y que en su conjunto ayudan a construir este conocimiento científico. Desde los primeros tiempos de la química hubo necesidad de representar de alguna manera aquellas cosas que los químicos veían en el laboratorio. Y así fue que surgieron los primeros símbolos que se emplearon para referirse a sustancias o diferentes elementos químicos, ya sean los símbolos de Lavoisier, los de Dalton u otros que andan por ahí. Tienen que ver con una manera de simplificar la escritura, de acortar las grandes explicaciones,
porque con los símbolos se podía trabajar de una manera que era diferente y más efectiva al de las palabras que son más largas. ¿Y cómo se fue organizando este lenguaje químico? Se fue organizando a partir de determinados símbolos elementales. Por ejemplo, sabemos que el hidrógeno se representa con la letra H mayúscula o que el oxígeno se representa con la letra O mayúscula. Es decir, de esos dibujitos que veíamos recién se pasó a una simbología a partir del uso de las letras del alfabeto arábigo. Combinando esas letras de los elementos que aparecen en la tabla periódica, respetando ciertas reglas que podríamos llamar ortográficas, se construyen fórmulas, por ejemplo, la fórmula del agua. Y uno puede organizar esa información combinándolas como si fueran oraciones en lo que sería el caso de una ecuación química como la que vemos aquí. Pero esto no se puede hacer de cualquier manera. Hay determinadas reglas, hay códigos que nos permiten combinar unas letras con otras, porque no estamos combinando letras del alfabeto, estamos combinando símbolos de la química, que cada símbolo encierra un significado y necesito conocer el código para poder operar con esos símbolos. Y cada uno de estos símbolos tiene a su vez un significado que viene dado por la teoría química. Y esto es lo que intentamos resumir en esta pantalla. Las fórmulas químicas no son solamente letras y numeritos puestos arbitrariamente. Las fórmulas transmiten, encierran y en definitiva comunican ciertas ideas, ciertos conceptos. Son por supuesto representaciones que son externas a nosotros y que intentan estar relacionados con algo que no podemos ver pero que sabemos que está ahí. Por eso decimos que son símbolos icónicos arbitrarios. No es que Na se parezca al sodio, sino que para nosotros representa a el elemento sodio. Y como están escritas, como aparecen en un papel, como la vemos en una superficie, se transforman en objetos que los podemos percibir. Son objetos opacos, presentan opacidad, entonces los podemos analizar, podemos trabajar sobre ellos. Sin embargo, a medida que nos acostumbramos y los vamos utilizando, van ganando transparencia. Y por eso nos puede pasar a muchos profesores, profesoras, que nos olvidamos de cuán difícil fue comprender que esas fórmulas que están ahí, todo lo que está detrás de esa letra, ¿no? Y que para nosotros es algo común, pero sin embargo para los estudiantes puede ser algo totalmente novedoso y oculto. Porque las fórmulas están actuando como metáforas. Cuando uno ve la fórmula del agua, a lo mejor puede pensar en agua, si conoce las fórmulas. Están en lugar de, están reemplazando a la verdadera sustancia. Bueno, y como ya dijimos, se corresponden con determinadas teorías de la química y por supuesto que respetan reglas, convenciones, restricciones, porque forman parte de un sistema organizado. El lenguaje es un sistema organizado. ¿Y qué puedo hacer yo con estas fórmulas químicas? Aquí Jacob nos plantea algo que es muy interesante y nos dice, hay un mundo de sustancias, de materiales, un mundo que ocurre en el laboratorio, uno podría decir un mundo que podemos manipular, sobre el que podemos trabajar. Y entonces dice, yo estoy en el laboratorio y tengo una sustancia que no sé qué es, que a lo mejor la encontré en una tierra, en una roca o la saqué de alguna planta y la puedo analizar y puedo descomponer y saber cuántos carbón tiene, si tiene sodio, si tiene magnesio, si tiene bario, si es un carbonato, si es un sulfato. Lo puedo analizar a esa sustancia con procedimientos del laboratorio, ¿no? Puedo hacer una destilación, una extracción, una combustión.
O por el otro lado, puedo combinar distintos elementos en el laboratorio, una solución de cloruro de plata, de cloruro de sodio con nitrato de plata y obtener un precipitado de cloruro de plata. Lo puedo sintetizar, puedo combinar cosas sueltas de alguna manera para que se transformen en una nueva. Como quien combina los ingredientes para obtener un bizcochuelo. Eso pasa en el laboratorio. Y no necesito escribir nada para ir al laboratorio y hacer todo eso que acabo de decir. Pero sí puedo hacer casi lo mismo, solamente con una hoja de papel y un lápiz. O si quieren ahora usando algún programa, algún software en la compu. Si tengo la fórmula de una sustancia, podría descomponerla y ver cuáles son los elementos que la tienen. Podría analizarla, cortarla en pedacitos. O también podría combinar distintos pedacitos para armar una fórmula nueva de un compuesto que no existe. Pero después ir al laboratorio y probar a ver si lo podemos conseguir. Y eso es lo que pasa en la gran mayoría de laboratorios en el mundo hoy en día. Y ha pasado esto, necesitamos un antibiótico nuevo. ¿Cómo hacemos? Y bueno, tenemos este que es así o asá, probemos combinando nuevas cosas. Es decir, hay un mundo de los compuestos y hay un mundo de las fórmulas que pueden ir cada uno por su lado, pero están siempre conectados. Y lo que pasa en uno hace que el otro se transforme. Y acá les dejo la pregunta. ¿Son nuestros estudiantes conscientes de esta interrelación, de estos mundos en espejo entre el mundo de los compuestos y el mundo de las fórmulas? Veamos un ejemplo sobre cómo aparece el lenguaje químico en un ejercicio, en una guía de una universidad argentina, que esto es un pedacito. Entonces, en este ejercicio está explicando cómo se pueden formar los distintos ácidos. Muy importante cuando hablamos, fíjense, el uso de los verbos. Debemos, ahí debemos es un nosotros inclusivo. Todos debemos, ustedes, yo, nuestros estudiantes. Y ahí ya yo marqué palabras que son propias del diccionario del lenguaje químico, son términos técnicos. Los nombres de los compuestos, algunos con algunos problemas, porque fósforo es el nombre de un elemento químico, pero también son unos palitos que vienen adentro de unas cajitas que sirven para encender el fuego. Los alumnos conocen esos fósforos, cómo hacer esas conexiones cuando una palabra que se utiliza en el lenguaje cotidiano aparece en el lenguaje científico. Elemento sería otra palabra que a lo mejor también hay que explicar un poquito más. Ácido es otra palabra. Fíjense, valencia, anhídrido, molécula, palabras que necesitan explicación. Y luego aparecen las fórmulas, que son todas muy parecidas, pero no son iguales, a los cuales le corresponde determinado nombre, que también son muy parecidos, pero no son iguales. Y cada uno de ellos representa una sustancia química diferente a la cual deberíamos encontrar en un frasquito particular si nos fuéramos al laboratorio. Para terminar, tengamos en cuenta estas dos ideas que son clave. Enseñar es comunicar, pero también comunicar es escuchar. Nos vemos la próxima.